Y ha llegado la ex ministra Catalina Parot, que nos acompaña el día de hoy para hablar de política, actualidad, de lo que está pasando con el Consejo. ¿Cómo estás, Catalina? Muy bien y muy contenta de estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación, Carla. No, gracias a ti. Gracias a ti de todas maneras. Y de verdad también un gusto encontrarme acá con mi amigo Marcelo, que ya nos conocemos hace unos poquitos años. Unos poquitos años. Oye, qué manera de tener amigos tú, Marcelo, ¿ah? Sí, siempre bien. Terrible. A ver, Catalina, vamos a partir por... ¿Cómo sientes tú este proceso que se está viviendo ahora? Tan desconectada está la gente, tan, como dicen las encuestas, ¿será tan así la realidad? Mira, yo creo, Carla, que sí, porque fíjate que si uno empieza a mirar cómo se genera todo este proceso, es por producto, yo creo que no nos hemos detenido demasiado a hablar o a reflexionar de lo que fue el malestar y lo que terminó con el 18 de octubre. Y ahí lo que sucede es que ante tanta violencia y esa violencia que buscaba hacer cambios institucionales, se busca salir por una salida institucional y no por la salida de, por ejemplo, haber dictado un estado de sitio, como en la situación en que se encontraba el presidente Piñera. Pero eso fue producto de una situación que no sé si entendimos bien. Pocos meses antes del 18 de octubre, las encuestas nos decían que el principal problema de los chilenos fuera la reforma constitucional. No era el tema que estaba afectando a los chilenos. Yo creo que hay otras cosas en una temática cultural de Chile, algo que está pasando que yo no sé, sinceramente, si se va a resolver con un tema constitucional. Ahora, es una oportunidad, es una tremenda oportunidad. Pero esa oportunidad exige una mirada con mucha altura, porque no entendemos muy bien y en esa Constitución se tendría que reflejar de alguna manera un cauce para ese malestar que no necesariamente tiene que ver con los debates que se están dando. Bueno, de hecho, lo hemos conversado acá muchas veces, que finalmente la Constitución, y lo sabemos, ¿cierto?, es algo que define ciertas líneas para el juego a 50 años más, pero tampoco te les va a cambiar la vida a las cosas que realmente los chilenos necesitan, ¿no? Y que son fundamentales y que no se están dando, y por eso también hay una sensación de hastío, que yo no sé qué sientes tú al respecto, si este hastío es peligroso que se esté dando, y no sé si realmente los políticos lo están viendo de la manera como la deben ver. Yo sinceramente creo que si un país no le da cauce a ese hastío, obviamente se transforma en algo peligroso. Y aquí lo atribuyo yo reflexionando en estos meses con un poquito más de distancia. Yo creo que durante muchos años, y no sé, yo creo que Marcelo va a coincidir conmigo, la clase política no dio respuesta a las necesidades de la gente. Porque ¿cuánto tiempo hace que tenemos un problema de salud, Marcelo? Más de 12 años. Me vaya a decir, 12 años, mucho más, porque piensa tú la cantidad de gente que tiene las listas de espera. Piensa tú la gente que se le ha muerto el papá, la mamá, el hijo, porque no han recibido una operación cuando debía haber sido hecha. Ese es un dolor. Los dolores se han ido sumando en Chile. ¿Cuánto tiempo que estamos con una reforma previsional? Que la gente vive con pensiones de miseria. Y la clase política no ha estado a la altura. Yo lo digo con toda claridad. Y eso uno lo siente incluso cuando está en el gobierno. Porque se da cuenta de que cuando tienes que hacer cosas por la gente, te encuentras con una agenda política, que es una agenda autorreferente de la clase política, de que tú dijiste, que no dijiste, que quiero salir en la foto, que no, que yo quiero ser candidato, que no. Pero ¿y dónde está el poder político al servicio de la gente? Pero ¿sabes qué? A mí me llama la atención, porque lo que tú dices, Catalina, es obvio, y lo conversamos todos acá cuando vienen los políticos, dicen exactamente lo mismo. Y los que están hoy día haciendo cosas, supuestamente, que están a cargo de hacer los cambios que se necesitan, y todos finalmente como que le tiran la pelota, como que tiran la pelota al córner, como que en el fondo no se hacen cargo de lo que está pasando. Entonces tú dices, ¿por qué no existe la voluntad política? Porque tal vez ahí está la clave, y por eso el tema de modificar la Constitución puede tener algún sentido. O sea, es cierto, en las marchas del 18 de octubre nadie llevaba una pancarta que dijera cambiemos la Constitución. Pero tiene razón la Cata en algo. Y tampoco se cambió nada de lo que se pidió el 18 de octubre. No, pero salvo un pequeño detalle, que es que se rebajaron los sueldos de los diputados en una cuarta parte. Pero hay una cosa importante en el tema institucional. Son las instituciones las que hacen que uno, en definitiva, pueda darle curso a estos problemas, lo que en teoría política se llaman los inputs y los outputs. O sea, cuando te llegan las demandas, cómo esas demandas se responden por parte del Estado. Y hoy día tenemos un problema institucional que hace que la queja de la Cata, que es muy válida, sea la misma queja que probablemente tenga alguien que hoy día está en el gobierno. Y que terminen diciendo más o menos lo mismo. Es que saben que hay una burocracia, hay una cosa que
que entrampa todo esto. Hay un sistema político que hace que hoy día el Congreso le bloquee las cosas al gobierno de turno. Lo hemos hablado en otra oportunidad. Los últimos 5 gobiernos no han podido desarrollar bien su programa porque ha ganado la oposición. Claro, entonces siempre hay un problema, este mal juego que tenemos de sistema proporcional parlamentario con presidencialismo, con segunda vuelta, con mayoría, digamos. Entonces, no tienes las ventajas de un sistema de primer ministro parlamentarista, pero tampoco tienes las ventajas del presidencialismo, en ninguno de los dos casos. Entonces, es un problema institucional y de eso sí debería dar cuenta una nueva constitución, de ese problema. Mi temor, y con esto termino, es que tengo la sensación de que no se están haciendo necesariamente cargo. Han reforzado muy bien el tema de los partidos políticos, lo hicieron bien, pero en el tema institucional, más o menos las cosas están siguiendo y siguen más o menos como estaban hasta hoy día. Entonces es un riesgo. Ahora, ¿qué te parece lo que ha pasado con republicanos? Porque tienen una gran fuerza, es evidente, ¿cierto? Fueron mayoría absoluta, algo muy llamativo para muchos, pero bueno, eso también de alguna manera representaba, son teorías porque tampoco está tan claro, pero representaba un poco el no estar, nadie te defiende finalmente, entonces elige a algo que quizá puede ser que te solucione algún problema real. Pero en este camino, al principio fue un juego súper limpio, en la segunda etapa, ¿cierto? Este segundo proceso. Pero uno sabía que más o menos por septiembre, octubre iban a empezar con el tema de las enmiendas y qué sé yo. Bueno, y finalmente, de alguna manera, se percibe que la derecha, más bien republicano, y también la derecha, está pasando de alguna manera la aplanadora. Y era así, no era inesperado que pasara. Republicano funciona de una manera y tiene unas ideas y nunca las ha cambiado tampoco. Entonces, en ese sentido, ¿cómo has visto el tema, ese proceso y las enmiendas también? Mira, primero voy a referirme un poquito a lo que dijo Marcelo y después vamos al tema de republicano. Yo creo que en el tema de las instituciones es cierto, tenemos que tratar de que los conflictos se resuelvan a través de los procesos institucionales. Sin embargo, yo creo que también las personas son sumamente importantes. Cuando los políticos, cuando el presidente de la República, cuando los ministros, cuando las personas que toman decisiones no tienen como norte el bien común, que tú dices que eso es una teoría, pero no, yo siento que de verdad es necesario que las personas que se dedican al servicio público tengan como norte el bien común. Y en eso se pierden, porque están pensando en la próxima elección, en sacar la cuenta pequeña y se pierden. ¿A quién le habló el presidente de la República el 11 de septiembre? Por ejemplo, ¿le habló al país o le habló a su grupo? Y eso es lo que yo reniego. No es que no le encuentre razón en lo que dijo, pero él es el presidente de todos los chilenos. Claro. O no es el presidente de todos los chilenos. Claro. Eso es. Sí. Esa es la gran cuestión. Y en eso también a los parlamentarios. Son parlamentarios cuando entran a representar, que representan los intereses de la gente y buscan el bien común. ¿O de qué se trata esto? Eso es lo que a mí me molesta, porque finalmente veo que hay una esperanza y una fe que se empieza a romper una y otra vez. Y eso, vuelvo a repetirlo, genera rabia, genera frustración. Y en ese camino de la rabia y de la frustración es el camino que nos ha llevado al 18 de octubre, etcétera, porque es difícil procesar todas esas cosas y cuando ya se generan es muy difícil darle cauce. Ahora, ¿qué pasa con republicanos? Yo creo que la gente eligió a republicanos porque efectivamente el proceso constitucional anterior, que fue liderado por la izquierda, fue un desastre. Si para qué estamos con cosas. O sea, fue un desastre desde el punto de vista comunicacional, pero fue un desastre también desde el punto de vista del debate. Y hoy día la misma presidenta Bachelet lo reconoce, estaba escuchando su discurso en Icare y dice nos equivocamos. Entonces la ciudadanía sabiamente, a mi entender, le entrega la responsabilidad de conducir este proceso, no de poner su agenda, sino de conducir el proceso a republicano. Porque piensa que en republicano hay una idea de república, que es lo que el país quiere recuperar. Y en ese sentido la responsabilidad de republicano no es hacer su constitución, sino que llegar a una constitución que nos represente a todos y que donde todos tengamos cabida. Obviamente habrá un representante de un partido como el Partido Comunista que no se sienta representado con un esquema o con un diseño institucional que sea democrático, pero la gran mayoría se tiene que sentir representado. Por eso, tratar de legislar al detalle las normas con una desconfianza en el futuro que es mala, eso está llevando un debate que nos va a entrampar. Debiéramos quedarnos en lo que son las constituciones, los principios generales, la definición de los derechos, las grandes definiciones institucionales, la relación de fuerza, etcétera. Pero llegar a querer dejar amarrado el sistema en sus detalles va a llevar a un debate imposible. Y en ese debate imposible
lo más probable es que este proceso fracase y va a ser De eso te muy, iba a muy preguntar, triste. sí, porque aparte Ahora, yo de triste tengo que la agote. esperanza de que entiendan los republicanos que la pelota se les pasó no para que hicieran un programa de gobierno, sino que para que se preocuparan del país, porque pensaron que en ellos iba a haber un espíritu republicano que no había existido en el proceso anterior. Pero bueno, si no llega a buen puerto este segundo proceso, ¿en qué quedaríamos? Porque es como, bueno, entonces en la nada misma, finalmente. pregunta. O sea, ¿de qué sirvió todo este tiempo? ¿Qué se ha hecho finalmente en este proceso? Entonces, también la gente tiene todo el derecho a no aceptar tampoco este proceso, porque tampoco hay una conexión con eso. No les interesa, no saben de lo que se trata, no saben lo que hablan y lo que se traspasa también. Cuando uno ve la gente lo que puede ver, es muy... Es muy nada, es Sí. mucha la discusión vana, la pelea barata. En general, la política está insertado y metido en una discusión muy, muy, muy básica, muy lejos de la realidad, muy lejos de lo que la gente realmente quiere solucionar. Entonces, este tipo también de cuando nosotros hablamos acá en el programa y nos encanta finalmente decir los cambios que se debiesen hacer, lo que nos gustaría, pero no pasa, no pasa. Entonces, ¿en qué quedamos si esto no llega a buen puerto? Porque el ideal, yo creo que para todos es que por favor la Constitución sí se escriba. Sí, yo Claro. creo, mira, yo tengo esperanza, no sé, yo creo que con Marcelo vamos a... Ahora entra el Pleno y espero que todo el debate de comisiones, que es un debate sumamente importante, pero pueda finalmente acotarse. Hoy día viene una columna muy interesante de Hernán Corral en el Mercurio que hace ver con mucha claridad de que, y nadie podría decir que Hernán Corral es un hombre, izquierda. no sé, pues de izquierda o irresponsable Claro. o que realmente es un antiinstitucional. O sea, él ahí hace un llamado justamente a no entrar en aquellos debates que pueden quedar en definiciones del Congreso, en los debates democráticos que después se den, y finalmente ponerse de acuerdo en las cosas más que les hagan más sentido a los chilenos, que fijen las reglas básicas y que además nos abran a un nuevo Chile. Si también hay temáticas como las temáticas medioambientales, como las temáticas que tienen que ver con la regulación de la inteligencia artificial, etcétera, que tienen que estar enunciadas de alguna manera, para que la gente joven también se siente interpretada por una constitución que, recogiendo el pasado, se hace cargo del presente, pero se proyecta al futuro. Y yo creo que ese es el llamado a los republicanos. Ahora, si esto no sale bien, obviamente siempre existen los caminos institucionales. Se puede hacer la reforma a través del Congreso y eso está planteado ya y hay un proyecto de reforma constitucional. Yo a eso no le tendría miedo, pero es un fracaso, son recursos que se han perdido, son 2 procesos constitucionales, es más desprestigio para la clase política, es seguir debilitando las instituciones y es seguir profundizando esa distancia entre los políticos y el ciudadano. Sí. Es seguir desilusionando al final del día. O sea, yo creo de que el proceso tiene que terminar. O sea, si no tenemos un buen resultado en este proceso, lo lógico, lo sensato sería que el proceso de terminar ahora. Obvio. Ahora, no tenemos ninguna garantía de que eso sea así. Ninguna. O sea, algunos cuando firmaron el acuerdo plantearon de que eso ya estaba zanjado, que no había vuelta, que si se rechazaba ahora, se rechazaba para siempre. Pero, a ver, los tres acá conocemos del tema. Si es que esto llegara a pasar, digamos, y en algún minuto a algún iluminado se le ocurra hacer una nueva reforma constitucional que establezca un nuevo proceso constitucional, es perfectamente factible que ocurra. Y podría pasar. Entonces, yo coincido con la Cata. Yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer ahora es tratar de cerrar este capítulo de la mejor manera posible. Ojalá con una constitución lo más mínima posible, en la que no caigamos en exceso. Por ejemplo, digamos, a ver, la discusión respecto al rodeo, por ejemplo, es una discusión un tanto absurda, totalmente, sí, Sí, parece que son la norma cosas que no lo no dice son precisamente así, pero en el inconversables. fondo, digamos, el tema de los patrimonios, digamos, de los patrimonios culturales chilenos, es un poquito excesivo, es innecesario, es reactivo respecto del proceso anterior, que el proceso anterior trataba de eliminar los símbolos patrios, trataba de eliminar, digamos, la canción nacional. Claro, o sea, entonces del maximalismo de la constitución, del proceso anterior, ojalá no caigamos en lo mismo ahora de vuelta y hagamos una cuestión sensata que al final nos deje, mira, si no contentos a todos, por lo menos medianamente disconformes a todos. Cata, con respecto a este gobierno, a su trabajo, a lo que ha hecho, ¿cómo has visto tú la labor, cómo lo ha llevado a cabo su gobierno, que ha tenido muchos golpes claramente desde el principio? Pero más que nada, ¿cómo ves a Boric en su camino, en lo que lleva de camino? Esa es una pregunta difícil, porque yo de verdad tengo una sensación de que el gobierno no ha respondido a las expectativas y al gran mensaje que él mismo dio a la ciudadanía.
Yo no creo que Boric sea una mala persona. Creo simplemente que es una persona que no ha logrado posicionarse del cargo de presidente de la República. No se ha puesto en el rol institucional que significa eso y la responsabilidad que significa eso. Y, por ejemplo, yo te digo, toda la celebración del 11 y los días anteriores al 11, sí. claro, se veía que él estaba respondiendo a un grupo al que él pertenece, un grupo de pertenencia que para él es muy importante, y está bien, si uno tiene que tener esos grupos de pertenencia en la vida, pero cuando salta a la presidencia de la República, tú te debes al país, te debes a esa historia, a ese presente y a la proyección hacia el futuro, de lo que ya conversábamos. Sí. Y en eso siento que él se ha quedado muy corto. Y lo veo hoy día prisionero muy fuertemente del Partido Comunista, de la facción más de izquierda, y lo lamento, porque si nosotros recordamos lo que fue el gobierno de Allende, y hoy día se ha hecho mucha reflexión respecto de eso, vemos que hubo una izquierda muy radical que llevó y condujo al gobierno a una situación sin salida. Todos dicen, bueno, que fue dramática la muerte de Salvador Allende, y sí, y yo mis condolencias más sinceras a la familia de Salvador Allende, y lamento mucho que haya tomado esa decisión al final, pero todo el proceso político y su propio sector lo empujó a llegar a una situación límite. Entonces, por favor, hoy día tratemos de tener una mirada más de país, hacer un llamado a todos los partidos y especialmente al presidente de la República a tomar las decisiones que el país necesita hoy día y en beneficio de las personas que más lo necesitan también. Cata, pero en ese sentido, Allende de alguna manera se decía que él nunca pudo dominar a sus dos almas, de hecho. Que no pudo, que no ganó frente a ellos dos. Y de alguna manera que Boric le pasa lo mismo. No son comparables, son personas, lo tenemos claro, nosotros lo hemos hablado 1000 veces, pero bueno. Sí. Pero independiente, el presidente hoy, Gabriel Boric, y evidentemente es de izquierda, Gabriel Boric. Entonces, él también tiene que no puede dominarlos, tiene dos almas funcionando también. Entonces, y dos extremos muy potentes hoy día, que estamos muy extremos, y se polarizó mucho más la situación ahora, se hizo mucho más evidente también con la conmemoración de los 50 años, etcétera, y porque obviamente salen todas las tristezas, todas las atrocidades que se vivieron, y entonces uno vuelve a la herida, se vuelve a abrir, y es imposible que no pasara. Pero en ese sentido, ¿cómo entonces podría Boric cambiar esa situación? ¿Cómo hacer que él realmente habitar eso, o sea, que ser el presidente de la República? ¿Por qué crees tú que él no lo hace? Es tan potente lo que hace el Partido Comunista como para que él ni siquiera pueda actuar como le gustaría hacerlo. Mira, yo creo que en Boric y Allende hay una gran diferencia, porque realmente en Allende vivía en un entorno en donde su proyecto político tenía una validez, o sea, Total. Ya teníamos a Rusia, Cuba, países que estaban experimentando con el comunismo. Sí. Y tenía un grupo político que él decidió que tomara decisiones por unanimidad. Y eso es imposible. Él se vio frenado. Tú sabes que las mayorías son lo que permite de repente, claro, buscando los consensos, pero finalmente si tú no tienes un consenso tienes que votar y tienes que ir tomando camino. En ese sentido él se entrampó porque no fue capaz, o sea, se afirmó a esa obligación de tener un comité político que definía por unanimidad el camino que iba a conducir a la dictadura del proletariado, porque esa era la finalidad del gobierno de Salvador Allende, sea por la vía democrática o por la vía de la violencia, pero el final era el mismo. Entonces, en el caso de Boric, hoy día el mundo es muy diferente. Hoy día lo que sucede es que yo creo que él en su corazón y en su historia tiene ciertos referentes ideológicos que se desarmaron y busca referentes como la figura de Salvador Allende. Yo no sé, a lo mejor hay explicaciones media freudianas en este tema. Más bien psicológico. Más bien Sí, psicológica. sí. Pero entonces, pero a mí lo que me preocupa es que en él se han depositado las esperanzas de mucha gente joven. Yo lo veo. Y transversalmente. Pero que son las mismas personas. Pero, Cata, porque, perdona el paréntesis, ¿Sí? Igual vamos a tener que ir a una pausa, pero son las mismas personas que lo apoyaron desde el principio. Sí, pero es que Son el mismo 27%. No, yo te diría que no. ¿Que está con él? No, yo te diría que no. Hay sectores que son la izquierda dura, el comunismo, etcétera. Pero hay un sector de gente joven que quería un país más humano, que quiere un país que no tenga solo la visión economicista, que quiere un país donde los valores y la cultura tengan un rol importante, y habían depositado y lo veían a él como una figura capaz de enfrentar este futuro incierto
con una nueva visión. Y yo veo que lamentablemente el Boris de la última semana se ha vuelto a los años 60, a los 70 y deja de representar las esperanzas de ese mundo joven, de esa gente joven que está en una incertidumbre gigantesca. Se cayeron la ideología, se cayó la iglesia, se cayeron los referentes políticos importantes. Entonces, de verdad, ellos buscaban en Boric, pero ahora... ¿Quién puede, como que dice el Chavo del Ocho, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Porque ¿a quién seguimos? Claro, ¿Y quién? Nadie. Hay una pregunta que nosotros nos hemos hecho muchas veces acá en el programa. Uno mismo. Probablemente, y me gustaría saber tu opinión, a lo mejor el peor opositor que ha tenido el presidente Boric ha sido el diputado Boric. Es que es otra persona, si uno los mira son dos personas distintas, y ahí también se puede hablar de lo que significa llegar al poder. ¿Y qué pasa cuando las personas llegan al poder? Claro. Independiente de también la responsabilidad que se tiene que tener cuando tú llegas a ser presidente, que ni me la imagino, pero independiente de eso, algo pasa cuando las personas toman el poder. Y ahí es como que hay un quiebre, porque todo lo que ellos querían, entonces ahora ya no existe. Y todo lo que él decía ahora dice lo contrario. Entonces tú dices, ¿cómo puede una persona? Porque evidentemente es muy válido que una persona cambie de opinión. Obvio, así es la vida. Qué bueno que uno pueda cambiar de opinión y mejorar. Sí. Pero pensar absolutamente distinto, que ahora su mejor amigo sea Sebastián Piñera, aunque sea uno lo puede mirar desde un punto de vista súper bien, porque es un avance. Ver esta amistad cívica, entender que se tienen que juntar para avanzar, ¿cierto? A ambos lados, etcétera, eso está bien. Pero ¿cómo entender este cambio de él tan radical de un lado a otro? Mira, yo creo que es como el paso, voy a hacer una comparación, pero terrible. Estamos sentados y afirmados. Vamos. Es como ser el jefe de la barra brava y pasar a ser el director técnico del equipo de fútbol. Ah, claro, sí. Buena comparación, sí. Porque él en el Congreso, yo siento, y también como estudiante, cuando andaban marchando en las calles, él era... Yo voy a decir una palabra fuerte, pero fue muy irresponsable en muchas de sus declaraciones. En toda su afirmación de la violencia, en todo lo que fue haber avalado lo que fueron las tomas eran las tomas del metro, cuando se saltaban los torniquetes. Claro. Cuando en el fondo toda esa evasión, claro, entonces es muy difícil cuando tú tomas esa actitud en política y después te transformas en presidente de la República, que tu postura es diferente, porque tienes que defender no el derecho del que quiere saltarse el torniquete, tienes que defender el derecho del que quiere ir a trabajar también, y que quiere tomar el metro, y que quiere llegar a la casa a ver a su familia. Entonces ya tienes que tener una mirada global. Puedes cambiar, pero se te hace muy difícil una vuelta carnero en, no sé, en 360 grados. Hay 360 que hay en el mismo. 180, y Marcelo, me parece que tampoco vimos el proceso. Porque ellos fueron muy cortos, o sea, ellos tuvieron muy poco tiempo. Como que les faltó un periodo entre medio. Son muy jóvenes, muy jóvenes. El presidente Boric tiene, ¿cuánto? 36, es un cabro chico. ¿Cuánto tiene? No, mira, ese verdad... Bueno, no sé, yo lo encuentro chico. Yo tengo 45 años y me parece que ellos son niños. No, yo creo que no. O sea, a ver, les falta tanto en la vida todavía. Me refiero a política. A uno anterior, cuando ellos tuvieron muy poco tiempo haciendo política, ni siquiera tuvieron un bajón, ni siquiera tuvieron sufrimiento, porque está más que claro que las personas, tanto en política, en la vida en general, aprenden y crecen cuando tienen golpes. ¿Sabes lo que pasa? Ni siquiera lo vivieron. Más que el tema de edad, tiene que ver con un tema de madurez, porque cuando uno piensa que, por ejemplo, Andrés Saldívar fue ministro de Hacienda a los 28 años, creo. 30, sí. Pero esa época, digamos, los años 60, 70, tener 28 años, uno era un señor ya sentado. Hoy día, a los 35 años, estos cabros, digamos, son probablemente mucho más inmaduros que antes, probablemente sin mayores responsabilidades. Piensa tú que la trayectoria de ellos mismos da cuenta de que se dedicaron un largo periodo en la universidad, salieron de la universidad y lo primero que hicieron fue ejercer cargos como diputados. O sea, no han tenido experiencias vivenciales de trabajo
trabajo, no saben lo que es tener que No pagar tienen- un bueno, no sueldo. tienen calle, ¿cuántas veces lo han dicho? O sea, Que no tienen nada de calle. les faltan experiencias de vida que probablemente son muy relevantes y que dan cuenta de por qué están gobernando como gobiernan. Sí, sí. Mira, yo en eso tengo un matiz, Ya. no podría decir una diferencia, un matiz. Yo creo que ellos son personas que han buscado su ideal y el ideal de sociedad Sí. de una manera y con mucha fuerza y arriesgándose y haciendo su papel. Y en eso yo lo valoro porque me gusta que la gente Sí. joven tenga sueños y que salga a buscar esas sociedades que son más justas. Con lo que no comparto para nada es con su eslogan y de muchos eslogan que utilizaban, porque ya son gente universitaria, o sea, ya estamos hablando de que tú puedes razonar. Sí. Y además de eso, porque ellos validaron la violencia como método de acción política y eso tiene que tener eso debe ser una frontera en el Cierto, país, debe cierto. ser una frontera. Pero yo tampoco creo que el hecho de ser más viejo te dé como quien dice, Es el verdad. sello para ser mejor presidente. No. Porque de hecho los viejos a veces somos, o los más viejos, son muy temerosos. Le tienen miedo al cambio, miedo a hacer las Total, cosas. sí, sí, Quieren sí. todo conservarlo igual como era en el pasado. Y eso ya no sirve. A mí me gusta el valor de los jóvenes Sí. para poder enfrentar con valentía los procesos que se vienen. Pero no me gusta la irresponsabilidad con que se han conducido hasta ahora. Y además esperaría que el presidente Boric levantara la mirada y entendiera que es el presidente de todos los chilenos. Y si no, que lo diga, porque ya hubo un presidente que lo dijo. Lo dijo. Hace 50 Acuérdate que años, claro. hace 50 años un presidente dijo que él no era el presidente de todos los chilenos. Pero si él es el presidente de todos los chilenos, tiene que sentirlo en el corazón. Y entonces incluirnos a todos. Cierto. Catalina, te queremos agradecer por estar con nosotros. Gracias por el tiempo que nos dedicaste y esperamos verte muy pronto. Yo te agradezco a ti, Carla, por la invitación. Ha sido muy rico estar contigo acá conversando con Marcelo, Un agrado. mi amigo de toda la vida. Sí, pues. Así que espero estar de nuevo acá con ustedes. Muchas gracias, Cata, que esté muy bien.